En la segunda unidad de ecología estudiaremos el impacto ambiental. Debemos entender que el impacto del hombre sobre el ambiente ha cambiado a lo largo de la historia. Una de las épocas más importantes ocurrió en el siglo XVIII con el desarrollo de la llamada Revolución Industrial. Se conoce como Revolución Industrial al desarrollo de la máquina de vapor. El desarrollo de estas máquinas permitió al hombre aumentar su producción en cuanto a diferentes objetos y servicios. Para 1850 a 1914, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, se dio una segunda etapa de esta llamada Revolución Industrial, donde el principal cambio en nuestro siglo XIX fue la aparición de la energía eléctrica como una fuente para mover la maquinaria. Aunado a la Revolución Industrial, hubo otro hecho fundamental que va a explicar el gran impacto ambiental que ha causado el hombre. Este hecho es llamado como la producción en cadena, que fue desarrollada por Ramsay Holt en 1901, aunque la mayoría considera que fue Henry Ford quien la desarrolló. La verdad es que Holt la desarrolla, pero Henry Ford la da a conocer cuando empieza a producir carros con lo que se conoce como producción en cadena. ¿Pero qué es el impacto ambiental? Es toda aquella transformación que sufre el ambiente, tomando como punta de partida un estado inicial. Este impacto puede ser positivo, como en una reforestación, o puede ser negativo, con la contaminación de ríos por las aguas residuales de una ciudad. ¿Qué es lo que causa el impacto ambiental? Hay dos causas, las llamadas causas naturales, es decir, en aquellas en las cuales no interviene el hombre, como son las erupciones volcánicas, los terremotos, los deslizamientos de tierras, los aludes, entre otros, y las causas humanas o antropológicas, que son aquellas causadas por la actividad del hombre sobre la tierra. Ejemplos son la caza, la urbanización, la minería, el transporte e incluso actividades indispensables para la vida humana como son pesquería, agricultura, ganadería, silvicultura. ¿Cómo podemos hacer un estudio de impacto ambiental? Para lograr hacer un estudio de este índole, hay una técnica conocida como la técnica de los 5 ¿por qué? Esta técnica nos permitirá encontrar la causa de un impacto o un problema ecológico. Consiste en iniciar con una pregunta sobre el problema que estamos observando. En este caso, hablaremos del problema de la inundación de Villahermosa en 2007. La primera pregunta que se debe venir a la cabeza es ¿por qué los ríos Grijalbas y Usumacinta inundaron la ciudad? Pues la inundación fue provocada por las fuertes lluvias en el estado de Chiapas, que obligaron a abrir las presas o las compuertas de las presas de la Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, lo cual provocó el incremento de los ríos Grijalba y Usumacinta. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué se presentaron fuertes lluvias en el estado? Debido a la combinación de dos fenómenos meteorológicos. Por un lado, un frente frío de baja presión y la tormenta tropical Noel. Es decir, la tormenta tropical traía humedad y al encontrarse con el frente frío hizo que toda esta humedad se precipitara en forma de lluvia, aunque estos fenómenos son considerados naturales en nuestra región. ¿Por qué si los fenómenos son naturales y comunes causaron una fuerte inundación? El hecho es que en esta ocasión se han acumulado otros tipos de impactos, como fue que el sistema de regulación hídrico del ecosistema fue sustituido por carreteras, plazas y complejos habitacionales, es decir, las zonas que se encargaban de absorber el agua de la lluvia fueron usadas para la construcción, ya sea de complejos habitacionales, carreteras o plazas. ¿Por qué el sistema de regulación hídrico del ecosistema fue sustituido? La región de Villahermosa, Tabasco, es una región próspera económicamente hablando por su actividad petrolera, lo cual ha llevado a un crecimiento poblacional de la región. Y con esto se requiere mayor cantidad de centros poblacionales, carreteras para comunicar a esta región y plazas. Entonces, después de la técnica de los 5 porqués, llegamos a la causa raíz del problema. El crecimiento poblacional desmedido y el uso de zonas de regulación hídricas para la construcción de carreteras, plazas y complejos habitacionales. Los tipos de impacto ambiental son
Dependiendo de si este afecta positivamente o negativamente, hablamos de impacto negativo o positivo. También podemos hablar de un impacto directo o primario cuando el fenómeno impacta de forma directa sobre el ambiente o sobre algún elemento del ambiente. Un ejemplo de ello es que en un derrame de petróleo, el derrame impacta directamente sobre la vida de los peces de la zona. Además tenemos el impacto secundario o indirecto. Hablamos de un impacto indirecto cuando a las consecuencias del impacto ambiental trascienden más allá del hecho. Ejemplo, siguiendo con lo que hemos mencionado con anterioridad, las aves o las gaviotas que mueren al consumir peces envenenados por el petróleo serían un ejemplo de impacto secundario. El impacto acumulativo ocurre cuando el efecto de la acción se agrava de manera progresiva conforme transcurre el tiempo. Un ejemplo es las inundaciones provocadas por la basura en las ciudades. Quizás hace algunos años las ciudades tenían una población pequeña y la cantidad de basura que producían sí causaba problemas durante la época de lluvia, pero con los años, al ir creciendo la población, las inundaciones se han vuelto más severas. Impacto sinérgico sucede cuando la presencia de varias acciones ocasionan una alteración en el ambiente que excede el efecto sumado de las incidencias individuales, es decir, el efecto se vuelve mucho más fuerte. Un ejemplo es la destrucción de la capa de ozono, que ha provocado que la luz solar entre de forma directa hacia el planeta. Esto aumenta la temperatura, pero aunado a esto también tenemos el impacto de los gases de efecto invernadero como el CO2. Los gases de efecto invernadero también han hecho que aumente la temperatura y estos dos fenómenos hacen que la temperatura se eleve aún más que ellos dos por separado. Impacto cierto, probable, improbable o desconocido. Hablamos de un impacto cierto cuando es algo que va a ocurrir. Un impacto probable, existe la posibilidad de que ocurra. Un impacto improbable es algo que no puede ocurrir. Y uno desconocido es cuando el fenómeno no conocemos cuál va a ser su impacto sobre el ambiente. Impacto actual y potencial se refiere a los efectos sobre el ambiente son ciertos e inmediatos o si solo existe la posibilidad de que ocurran en otro momento, es decir, a futuro. Impacto temporal o permanente. Un impacto temporal ocurre en cierta época, solo dura un cierto tiempo, ejemplo, una época de sequía y que terminará cuando empiece la época de lluvias, comparado con un impacto permanente que es un impacto que no se puede regresar a las condiciones originales. Un impacto residual es aquel que perdura aún después de haber aplicado medidas de mitigación o sanamiento. El crecimiento poblacional ya lo hemos revisado en la primera unidad, se refiere a la forma en la cual crecen las poblaciones. La gráfica que podemos observar es la gráfica que corresponde al crecimiento sigmoideo o en forma de S o logístico también llamado y expresa el crecimiento de la población de forma matemática. Consta de 4 fases. La primera fase o fase de aclimatación. En ella la población no crece pues se está adaptando a su medio ambiente. Después tenemos una segunda fase que también es conocida como fase de crecimiento exponencial. En ella la población, aprovechando los recursos, empieza a crecer hasta llegar a una fase estacionaria en la cual podemos observar, marcada en el número 3 en la gráfica, que no hay aumento de la población y esto se debe a que han alcanzado el límite o la capacidad de carga del ecosistema, es decir, los recursos se han vuelto limitados y limitan el propio crecimiento de la población. Por último tenemos la fase 4 o fase de muerte, que es una fase en que por la escasez de recursos los individuos de la población. Dentro de esta curva de crecimiento hay dos principios que ya hemos revisado también, que es el principio del mínimo de Liebig y el principio de máximo de Shelford. El principio del mínimo de Liebig nos decía que el crecimiento de un individuo o de una población va a ser limitado por un recurso al cual vamos a llamar recurso limitante, el que se encuentra en menor cantidad en nuestro ambiente. En este caso, ese recurso, el que se encuentra limitado, es el que hace que después de que la población venía creciendo en su fase exponencial,
llegue a estancarse durante la fase estacionaria. Mientras que el principio del máximo de Shelford dice que un nutriente puede volverse tóxico si se encuentra en ciertas cantidades, ya sean elevadas o muy pequeñas, y esto va a llevar a la muerte de la población. Robert Malthus realizó una teoría sobre cómo crecen las poblaciones. Para Malthus, en su libro Primeros ensayos sobre la población, publicado en 1798, las poblaciones crecen de forma geométrica, es decir, multiplicándose 2, 4, 8, 16, 32 individuos, mientras que los recursos crecen de forma simétrica, es decir, sumándose, por ejemplo, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, de tal forma que al crecer de forma más lenta los recursos, llega a un punto que podemos observar en la gráfica donde se están cruzando la línea roja y la negra, al cual se le llama punto de crisis o punto de ruptura, pues el crecimiento poblacional ha superado al crecimiento de los recursos y por lo tanto no se podrá soportar el crecimiento de la misma población por más tiempo.